Y con respecto a los sistemas sensoriales en el proceso de las funciones orofaciales, ¿qué es lo que nosotros vemos con respecto a la alimentación, pensando en estos niños con espectro autista o niños que no tienen que no están dentro del espectro, pero que también son niños selectivos, niños rechazadores alimentarios? Es muy importante, ¿no? A ver, si lo pensamos un poquito con respecto a lo que es el tema de alimentación ya viene prácticamente de la parte de la masticación, ¿no? Masticación, Ujú, deglución principalmente. Y si lo vamos más allá de la parte sensorial, vamos viendo lo que es la parte tanto olfativa como la parte visual, ¿no? Que son actividades anticipatorias al proceso de alimentación. Entonces, si damos cuenta ya desde la parte previa, incluso la presentación, y es más, de la misma hora específicamente el proceso de alimentación, ya se está estimulando a esta persona. Entonces, ujú, vamos en el tema directamente de la masticación, ¿no? Si bien es cierto, es una función, es una de las funciones más importantes del sistema estomatoglossognático, ¿no? Que va a iniciar prácticamente el proceso digestivo, ¿no? Y bueno, su objetivo ya lo conocemos, es la degradación mecánica de los alimentos, ¿no? Reduciéndolos de tamaño, ¿no? Para que se produzca la deglución. Porque existen ujú, otras alteraciones, obviamente, que es el tragar, por ejemplo, ¿no? El tragar el alimento o simplemente tener ciertos rechazos. Entonces estamos viendo, ¿no? De que esto está limitando muchas veces este patrón de movimiento, y al limitar este patrón de movimiento también va a limitar el crecimiento y el desarrollo adecuado de este nivel de funcionamiento que es la masticación. Entonces, ujú, a través de todo este desarrollo, ¿no? Y maduración del sistema estomatoglossognático, ¿no? Y del desenvolvimiento principalmente de los dientes en el proceso de masticación, vamos a encontrar de que existen ya mecanorreceptores, ¿no? Como te estaba comentando, de la articulación temporomandibular, no solamente ellos, receptores del tacto y la presión, ¿no? Además de la mucosa oral en general. Entonces, todos estos componentes que se relacionan directamente con la masticación, ¿no? Sea voluntaria o involuntaria en forma inicial, ¿no? Ya se va a producir a través de qué? De la presentación del alimento en la cavidad oral. Entonces, siendo ujú, muchas veces estimulada periféricamente, como ya te había comentado, tanto como la visión, el olfato y el tacto. Entonces, al realizar directamente los movimientos de la masticación, sea elevación y descenso, por ejemplo, y de lateralización, que son exclusivamente mecánicos, vamos a encontrar, ¿no? De que existe un sistema de control motor muy importante y neurocognitivo, ¿no? Relacionado a los procesos de los sistemas de retroalimentación, le llaman, ¿no? Que van a producir directamente su cuadro de eficiencia. Entonces, en el sistema nervioso central existe un mecanismo específico, ¿no? A nivel del tronco encefálico, que es el control de la masticación, ¿no? En el cual van ujú, a integrar diferentes tipos de músculos, en este caso movimientos de relajación y de activación, el momento de apertura y cierre. Estamos hablando de los músculos elevadores y depresores de la mandíbula, ¿no? Al producir este acto de masticación. Entonces, en ese sentido, ya tenemos inputs sensoriales, ¿no? Que van relacionados directamente a esta función, ¿no? Y prácticamente desde la descoja, ¿no? O la, ¿cómo se llama? De la texturización del alimento, ya se va a relacionar directamente con esa propiocepción específica de estos sentidos, como por ejemplo la visión, el olfato, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, un ujú. objeto grande, ¿no? Dando la impresión de que es un, qué sé yo, un trozo muy grande de carne, y si alguna vez nos hemos atragantado con esta carne, por ejemplo, y vamos a tener cierto rechazo, Claro. cierto miedo. Entonces, es muy importante observar esto. Entonces, para tener un adecuado nivel de alimentación, principalmente la masticación es un punto muy importante. Acto seguido ya viene la deglución. Entonces, en esta deglución ya tenemos que identificar ciertas fases específicas, ¿no? Por ejemplo, la preparación, la fase preparatoria, perdón, la oral propiamente dicha, la faringia y la esofágica. Entonces, nuestra labor, ¿no? Como fonoaudiólogo, como terapeuta del lenguaje o como logopedas, es tratar en lo posible de mejorar el funcionamiento de estas fases, incluso la esofágica.
¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, facilitando el patrón postural en aquellos niños con reflujo gastroesofágico, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos dando ciertas pautas y recomendaciones en el cual se le solicita al cuidador o padre de familia que evite ponerlo en posición echada, más o menos entre media hora aproximadamente del ingesto de los alimentos, ¿no? Para evitar estos cuadros de reflujo, ¿no? Entonces es muy importante observar esto, ¿no? Y sin dejar de lado de que este nivel de funcionamiento, ¿no? Nos va a permitir formar el bolo alimenticio, pero es importante también de que la saliva esté presente en una cantidad adecuada, ¿no es cierto? Evitando, por ejemplo, situaciones de atragantamiento, ¿no? Porque hay casos en el cual se observa, ¿no? De que el paciente no tiene salivación. Y hay otros casos que sí se observa que tiene una hipersalivación. Entonces, cualquier característica que pueda estar entrando, por ejemplo, en vía aérea, y por lo general a veces es un cuadro de alteración en la sensibilidad, como habías mencionado inicialmente, ¿no? Nos va a producir un cuadro de penetración, ¿no? O una aspiración laringotraqueal. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas características, ¿no? Que tienen que hacerse de una manera específica, tanto en la fase oral como en la fase faríngea, ¿no? Y es una función obviamente compleja, en el cual va a integrar diferentes tipos de sistemas sensoriales, como el tacto, la propiocepción directa de estos alimentos, ¿no? El gusto, el paladar, la olfacción, ¿no? Y en la parte motora, la coordinación, motor, oral, faríngea, ¿no? Entonces, y la integración de estos dos componentes, además, ¿no? De la integración del cuadro de la respiración y los componentes de la masticación. ¿Te das cuenta qué tan complejo es? Y no solamente esto, tenemos que mejorar o tener un tono muscular adecuado, ¿no? Una amplitud de movimiento y una fuerza muscular adecuada. Entonces todo esto se relaciona directamente obviamente con los componentes cognitivos. Entonces, tanto es así que estas fases de la deglución van a desarrollar mayor integración entre cada uno de estos sistemas sensoriales, ¿no? Principalmente en la fase oral, ¿no? Entonces, como sabemos de que en esta fase inicial, que es la fase oral, ¿no? Va a funcionar netamente como una estructura o un órgano sensorial y motor a la vez, ¿no? En el cual va a preparar el alimento para la deglución segura y adecuada. Entonces, en este sentido, la fase preparatoria, ¿no? Corresponde directamente al cuadro de la masticación, ¿no? En el cual, por ejemplo, se va a producir la elevación y el descenso masticatorio, además de los sistemas táctil, gustativo y propioceptivo que van a estar íntimamente relacionados a la cavidad oral, ¿no? Y sin dejar de lado al sistema vestibular, ¿no? En este caso relacionado directamente con el control de movimiento de cabeza. Entonces, ya en la fase oral, ¿no? Que obviamente es voluntaria, se va a iniciar la propulsión posterior del bolo alimenticio por la lengua, ¿no? Se va a producir directamente la actividad de la deglución. Entonces aquí también vamos a observar de que existen diferentes sistemas, ¿no? Tanto el propioceptivo, el táctil, ¿no? Y el vestibular, ¿en relación a qué? A la actuación de la lengua y de los músculos específicos para proyectar el alimento hacia la parte posterior, ¿no? Entonces se da cuenta, este proceso de alimentación, si nos podemos hablar solamente sobre fisiología deglutoria, no acabamos nunca, es bastante compleja, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, ¿no? La masticación y la deglución y todos los componentes relacionales sensoriales, ¿no? Van a estar comprometidos dentro de este proceso.